¿Tú qué dices? ¿Hay que desayunar o no hay que desayunar? Bien, vamos a hablar sobre este tema que desata muchísima polémica y muchísima diferencia de opiniones. Y te voy a explicar exactamente las bases metabólicas, fisiológicas de qué argumentos defienden el que sí hay que desayunar y el que no. Así que vamos a ver. Hoy en día, en torno a la alimentación, hay muchísimos mitos y muchísimos dogmas que se han ido estableciendo poco a poco en nuestras creencias y en nuestras formas de entender la alimentación. Pero muchos de ellos no tienen ningún sentido si los analizamos desde nuestro metabolismo, desde nuestra bioquímica, fisiología, etc. Seguramente muchos habéis escuchado hablar y os resuena, ¿no?, el dicho que se ha dicho: no, hay que desayunar como un rey, ¿no? Es la comida más importante del día. Nunca, sobre todo, nunca salgas de casa sin desayunar. Bien, pues aquí hay muchas cosas que comentar. Piensa que si ponemos un poco el sentido común y analizamos nuestra evolución como especie en la Tierra, verás que nuestro antepasado, y tampoco te voy a hablar de un antepasado de hace 100.000 años, sino de mucho menos, no desayunaba. O sea, es decir, que no había una disposición de alimentos como la que hay ahora. O sea, tú ahora, mira, te levantas por la mañana, en tu casa tienes la nevera, la despensa, tienes comida que puedes guardar, que se conserva. Si no, lo tienes muy fácil, bajas a la calle, en cualquier sitio tienes un lugar para desayunar, tienes panaderías, tienes esto. Esto antiguamente no existía, ¿vale? Si nos vamos a esto, no sé, 5.000, 6.000 años atrás, pues te levantabas, ¿no?, despertabas y, oye, la comida pues había que buscarla en la naturaleza y había que generar esfuerzo físico para conseguirla. Actualmente, el ser humano es el único animal que consigue comida sin esfuerzo físico, ¿no? Tú estás en casa, con el móvil, pides comida, te la traen y no tienes que hacer ningún esfuerzo por conseguirla. Aquí, una vez más, lo importante va a ser, sobre todo, que individualicemos, es decir, vale, tienes que desayunar, cuáles son tus características, cuáles son tus necesidades, en qué momento te va a ir bien hacer este desayuno. O sea, que en primer lugar es la individualización y después el tipo, ¿no?, el tipo de desayuno o el tipo de alimentos. En cuanto a la individualización, a ver, estamos hablando de un niño que tiene que regenerarse constantemente y necesita un mayor aporte de los sustratos energéticos, de proteínas, de grasas, de hidratos, para que su cuerpo tenga toda esta base necesaria para su crecimiento, ¿vale? Entiendo, es importante que un niño pues desayune para que tenga todo este aporte. ¿Eres un adulto que ya estás formado, ya estás constituido, y ahí, a partir de ahí, de tu denominación como adulto, ¿en qué estado está tu salud? ¿Cómo está tu composición corporal? ¿Tienes exceso de peso? ¿Tienes una exigencia física durante tu trabajo por la mañana, durante esa mañana, o estás sentado en una oficina toda la mañana sin moverte? Todas estas son cosas importantes a la hora de saber, a la hora de definir si vamos a tener que hacer este desayuno o no. Y más cosas. ¿Cuántas horas van a pasar desde que te levantas si no haces ese desayuno hasta la comida principal del día? ¿Cómo está tu metabolismo para poder utilizar la fuente de reserva que tienes de grasa? Ahí en esos michelines, esas cartuseras que se va acumulando esa grasa. ¿Cómo está de oxidado el canal, ¿no?, o la tubería por donde tu cuerpo es capaz de lanzar las grasas que tienes ahí reservadas para que las utilices como energía? Porque si constantemente estamos dándole comida a nuestro organismo, nunca el cuerpo, tu mente es vaga, ¿vale? Tu mente no va a querer esforzarse. Si siempre consigue la energía a través de las comidas que haces de forma constante, difícilmente esas reservas que tienes ahí guardadas las vas a poner en marcha, las vas a poder lanzar por esa tubería para que tu organismo, tus células, tus diferentes estructuras las utilicen.
Y en cuanto al tipo de desayuno, porque claro, es muy diferente un desayuno tipo convencional, vaso de leche, con tostadas, con azúcares, con los típicos cereales procesados, con un zumo de Tetra Brick. Claro, ahí ya no estamos hablando de alimentos saludables, sino de cosas procesadas que no tienen ningún sentido. Ahora, hablamos de un desayuno con alimentos reales, sin el típico desayuno con el que salimos de casa con un pico de glucosa altísimo. Es decir, podemos desayunar alimentos con una buena calidad proteica, con grasas de buena calidad, como por ejemplo, pues no sé, unos huevos revueltos con un poquito de aguacate y unas nueces. ¿Sería eso un desayuno que tomarías? ¿O tu cuerpo te tira hacia lo dulce? Porque a lo mejor si te tira hacia lo dulce es porque esa tubería de las grasas y ese metabolismo tuyo está un poco oxidado. Entonces te recomiendo que vayas haciendo cambios de esos desayunos. Además, este que te he comentado, proteicos con grasa, tienen un nivel de saciedad mucho más alto que seguramente te va a hacer que durante el día, durante toda esa mañana, no tengas esos altibajos de energía y de azúcares producidos por ese otro tipo de desayunos. Yo a todos nuestros pacientes de mi centro de Pure Corpore, les intentamos educar en estos cambios de hábitos que son los que al final, cuando los vas a practicar y los vas a incluir en tu vida, van a tener resultados muy buenos en tu metabolismo, sobre todo para el uso de estas grasas que al final llevan ahí tanto tiempo almacenadas y que son las que nos van a crear problemas. Y un último detalle muy importante para decidir si hay que desayunar o no es, a ver, ¿te levantas por la mañana con hambre? ¿Tienes ganas de desayunar? ¿Tu cuerpo te lo está pidiendo? ¿O lo estás haciendo porque simplemente toca? Porque también depende de la cena que hayamos hecho. Si tu cuerpo está con energía y ha rellenado los almacenes de energía, pues igual por la mañana tú ya notas que te levantas sin hambre. Y yo te aconsejo, si no tienes hambre, no desayunes y espera a que tengas hambre para comer. El hambre la tenemos el concepto de hambre lo tenemos como muy castigado, ¿no? Como algo muy tabú, y al final el hambre es una preparación del cuerpo para recibir los alimentos. El tema es que eso lo controlemos bien emocionalmente y que la gestionemos bien. Pero es importante, si no hay hambre, no te recomiendo que desayunes y que esperes a que tu cuerpo te pida que reciba alimentos, que lo escuches un poquito más. Como conclusión, no te preocupes si no desayunas y no hagas caso, no te dejes influenciar por lo que te diga la gente sobre no desayunar. Piensa que hoy en día los problemas vienen mucho más por los excesos que por las carencias, y el no desayunar tiene muchísimas referencias y muchísimas evidencias que puede ser un buen protocolo sin tener que tomar fármacos para mejorar problemas metabólicos y demás. Así que no te preocupes por ese tema. Después individualizamos, es decir, ¿vale? ¿Qué tipo de desayuno nos conviene? Escuchamos un poquito más nuestro cuerpo, vemos cuál es nuestra actividad, en qué momento, en qué fase de nuestra vida estamos, para acabar de decidir si es importante o no. Y por último, valora las necesidades energéticas que tienes en esa hora del día y si tienes hambre o no. ¿Vale? Así que espero que estos pequeños consejos te ayuden a acabar de decidirte, y nada, nos vemos en la próxima.